En la Revolución Mexicana nace el corrido. El corrido, El no corrido. narcocorrido. No, narcocorrido, no. Y relatan la historia de lo que estaba pasando en el país porque mucha gente no sabía leer. Ajá. Entonces narraban la historia de la toma de Zacatecas. De hechos que sucedían. Exactamente. Aunque los hermanos Magón intentaron hacer periodismo, no fue posible porque había mucho analfabetismo en México. O sea, en esas épocas de la revolución, yo creo que más del 90% quizá eran analfabetas. Era analfabeta y fue muy buena idea porque fíjate que una canción se puede trasladar muy rápido Sí. de boca en boca, entonces las aprendían y así la gente sabía lo que estaba pasando en otros estados. Entendamos que antes pues no habían medios de comunicación, solo el telégrafo, y ese lo trajo Porfirio Díaz. Entonces ahí nace el corrido y son canciones muy gráficas de la situación que estaba pasando en el México revolucionario. Pero tenían una peculiaridad que era una historia, por eso se llamaba corrido, porque Sí. no tenía como un puente que regresaban a cantar lo mismo, güey, sino que era una historia corrida. Ajá, cantada. Tocaban su guitarra, y narraban, un hecho de principio a fin sin entrar tanto como ahora los coros, ¿no? De la música. Eran, digamos, un poco hasta silvestres en ese sentido, pues, porque sí, o sea, se componían con lo que se tenía, pues, o sea, quizás una guitarra, chiflidito. Pero te aseguro que de todos modos era gente que sabía de música, ¿no? O sea, me sí, refiero al hecho pues, de sí. tocar guitarra. Cuando y saber menos qué lo acordes. mínimo o ya o gente que sabía mucho. Lo que sí es de que tenían el talento de componer, digo, la acomodaban bonito, ¿no? Sí, exacto. Y ahí existe el corrido de Villa, el corrido de Zapata, inclusive a los caballos. Las jilguerillas Las jilguerillas son mis tías. Pero ¿eran cantantes o era un estilo jilguerilla? No, eran unas cantantes. ¿Pero eso qué tiene que ver, güey? Ellas no cantaban corridos, ellas cantaban Sí, corridos. sí, cantaban. Por eso me acordé de ellas, pues, porque ellas cantaban corridos. Sí, no sé mucho de ellas, yo no Pero muchas veces no eran historias tan... O sea, podía ser la historia así de un bandolero, ¿no? Por decirlo. Y de lo que hizo, cómo comenzó y cómo terminó, quizá. Pero... En ese entonces era como contar la historia que a lo mejor los periódicos contaban. Como dices, pues no todos tenían la educación, no todos sabían leer. Uh-huh. Entonces era muy fácil hacer o contar las historias con música. Y se iban de pueblo en pueblo cantándolas, claro, haciendo llegar era esa rápido, información. Exacto, fíjate, qué buena idea, ¿no? Qué gente tan inteligente. ¿Cobraban por eso? No, era una situación de necesidad. Era importante porque había una revuelta. No quiere decir que todos estuvieran del mismo lado. Entonces a veces el corrido tenía una postura política, una intención. Claro, pues al ser política siempre tiene que haber bandos opuestos, güey. Exactamente. O sea, hay quienes están del lado de su trinchera y otros de otro lado. Entonces ahí nace el corrido. ¿Qué más quieres saber? Pregúnteme lo que quiera. Ese güey me quiere engornar y saque sus personajes. Pinche güey. Ahora, el corrido empezó así muchos años. Ajá. Yo creo que, como dices, desde la revolución, quizá antes. Y después hubo de hechos que no tenían ya nada que ver, como el de Laurita Garza. Fueron mezclando los corridos hasta, digamos, ha evolucionado, ¿no? Sí. O sea, de ser parte de una noticia, ahorita se ha convertido, digamos, en una industria. Sí, y entonces empezaron a narrar historias de un caballo. Ajá. Empezaron a narrar historias, está el de Gabino Barreda. Gabino Barrera, Lupita Garza, la maestra de la escuela, la que mató a su novio porque ya tenía otra. No la quería. Exactamente, narraban un hecho. Una que dice: Micaela desde temprano al baile fue a celebrar.
O sea, y llegó el marido, lo vio bailando con otro y los mató a los dos. Que muchos quizá son reales, ¿no? A lo mejor ya después fueron composiciones sí, claro. que no existieron, pues. Inclusive hasta... O inspirados hasta leyendas urbanas, Ajá. las tomaban y hacían una narrativa. Sí, o sea, no quiere decir que haya existido como tal, ajá, sino que se inspiró en un hecho de alguien que a lo mejor hizo... El bandido de amores es la descripción de una persona... pues bragada, todo eso, y creo que nunca existió, pues, o sea, realmente es un personaje creado. Creo que también Gabino Barrera es un personaje, ¿no? Gabino Barrera, no sé. Creo que también es un personaje. A ver, busca en el Google, ¿no te sale? No tengo internet. ¿No se llama así tu cuñado? Sí, un saludo al cuñado Gabino Barrera. Gabino, ¿cómo estás? Y pero... si ¿no será pariente de...? Pues a lo mejor. Un día deberías de preguntarle. A lo mejor es el heredero. Oye, ese andaba dejando mujeres por donde quiera. No entendía razones. Para que le digas a tu hermana. Pero bueno, entonces, después fueron, digamos, evolucionando. Sí, como todo en la vida. Estamos hablando de un hecho que empieza en 1910. Uh-huh. No sé, quizás... Hay historias, yo creo que de antes, ¿no? Era lo que te iba a decir, quizás hay antecedentes de antes. Pero... su auge, podría decirse, uh-huh, que en México fue en esa época revolucionaria que fue de 1910 a 1921. Y después esas canciones las empezaron a tomar en festivales, en las escuelas. Tiene mucho en común, sí, como dices, la revolución, porque muchos de esos corridos hablan de grandes personajes de la Revolución Mexicana como... Pancho Villa, obviamente. Obregón, Madero, Emiliano Zapata. O sea, como que de ese ramo. Porfirio Díaz. Sí, porque yo no he escuchado correos que hablen de Miguel Hidalgo o de... Hay uno de Juárez. ¿De Benito Hay una Juárez? Canción de Juárez. No sé, nunca la he escuchado, güey. Por eso te digo que entonces puede ser que sí hayan empezado por ahí de la época de la Revolución. Quizá a lo mejor unos años antes ya se manejaban historias de cantar. Seguramente. Pero tuvieron su auge. Ahí tuvieron su auge. En la Revolución Mexicana. Y ya dentro de esta evolución, el que me viene a la mente, que quizás fue muy comercial, fue el de Lamberto Quintero. Ah, sí. Lamberto... Que tampoco existió. Lamberto Quintero. No, Lamberto Quintero sí existió. Ah, sí, cierto. Él sí existió. Él sí. Y aquí empieza el antecedente. Era un narcotraficante. De hecho, fíjate que hay un video en el YouTube, digo, no es por hacerle promoción porque ni lo conozco, de una persona que se dedica a investigar. ¿Los corridos? Entonces, fue a la escuela de Laura Garza. Sí. O sea, el corrido de Laura Garza es cierto. Sí, es cierto. El de Lamberto Quintero inclusive entrevista a la novia que fue a ver, búsquenlo ahí en el YouTube. Porque el corrido dice que estaba echando medio lío cuando llegaron y lo cuetearon a Lamberto Quintero, ¿no? Iba de ver a su mujer o iba a ver a su mujer, no recuerdo. Una de esas dos cosas. Ajá. Entonces digamos que empieza ahí a evolucionar. Vienen a la mente Chalino Sánchez. Pero ese ya es más en los 80. Claro, ¿no? Pero ya estamos hablando de la evolución. Ajá. ¿No? Porque creo que los Tigres del Norte ya hacían narcocorridos desde los 70. Sí, la camioneta gris. No sé fechas. Camioneta gris. Pero por ejemplo, ellos se hicieron muy famosas también las de... ¿Cómo era? Contrabando y traición. El jefe de jefes. El jefe de jefes, que estaba inspirado en ¿cómo se llamaba? Don Neto. El narco. No era el Señor de los Cielos. Según yo no. Según yo el jefe de jefes era Neto. Ay, se me olvidó el nombre, güey. Otros dicen Don Neto, el que le decían Don Neto. Otros dicen que era un político. Puede ser. Que era el del PAN, el que traía barbón, ¿cómo se llama? ¿El jefe Diego? El jefe Diego. Dicen que... Es que no sé, o sea, ahí la verdad es que no sé en qué fechas Diego está. Fernández de Ceballos. Sí, una rola y otra, güey. Pero por ejemplo, la de Contrabando y Traición, la que dice que salieron de San Antonio procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de marihuana. Eran Emilio Varela. Ajá, esa creo que es como de los 70s, güey. Sí, pero estamos empezando que empieza el antecedente donde las narrativas empiezan a ser de personas que se dedican al delito. Pero, fíjate bien.
Pero ¿en dónde más era el auge de esa música? ¿Centro, Bajío, sur? En el norte. En el norte. En el norte porque ahí es el auge del tráfico de drogas y donde proliferan los cárteles, que inicialmente fue pues el de Sinaloa, fue el primero y de ahí que De hecho, el primero fue el cártel de Guadalajara, güey. Digo, ese es otro tema que nos pudiéramos meter. Sí, pero bueno. Que después se fragmentó en varios cárteles, pero la idea de todos era obviamente cruzar su mercancía las drogas a Estados Unidos. Y en esa época que estaba muy, muy de auge, sobre todo la marihuana, porque era la que se sembraba aquí, el opio, la marihuana. Después ya por ahí de los 80s la cocaína fue el boom. Y todo era como en esa franja donde todo el mundo, pues como hasta ahorita, idolatran a los narcotraficantes, güey. Bueno, para entender el narcotráfico